Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Déjenme hacer un preámbulo breve respecto a lo que vamos a abordar el día de hoy. Este programa usualmente no toca temas relacionados con la cultura, con las artes, con la danza, el teatro, el cine, la literatura. Alguna vez nos hemos dado esa licencia por el gozo y el placer. Hoy, sin embargo, recibimos a un joven director cinematográfico mexicano, quien está por estrenar ya en las siguientes semanas una película de profundo contenido social, me parece, político también, que hace un análisis con un ojo crítico a una institución importante del Estado mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano y en particular al Colegio Militar. Este centro de formación ancestral de las Fuerzas Armadas, de oficiales, donde los históricos cadetes del colegio son quienes forman los cuadros y los cuerpos que después se convierten en los oficiales del Ejército Mexicano. David Sonana, muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos da un enorme gusto recibirte. Vamos a hablar de tu película, de cómo surgió y de cómo está pensada. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Leonardo, gracias por el espacio, contento de estar aquí y poder platicar de la película. Querido Salvador Camarena, un gusto que nos acompañes en este diálogo, bienvenido. Leo, gracias por la invitación. David, bienvenido. Gracias. La película se llama Heroico, será estrenada en salas cinematográficas pues, en las próximas semanas y retrata... ¿Qué retrata David y cómo surge la idea? A lo mejor valdría la pena arrancar diciendo que esto no es un documental, sino que es una película de ficción, ¿correcto? Correcto, es una ficción, un thriller específicamente, que a grandes rasgos habla de un joven, un cadete que como otros miles entran a las Fuerzas Armadas por necesidad, ¿no? Específicamente al colegio militar, al heroico colegio militar. Y en su proceso vamos descubriendo un poco de lo que vive ahí adentro, ¿no? De la forma en que es adoctrinado él y sus compañeros, el proceso psicológico y cómo se va transformando de ser un joven inocente en cierta forma, que pues, al final está buscando una forma para sacar adelante a su familia, para salir adelante él mismo, y cómo se va transformando en un soldado, ¿no? En un oficial, en alguien con esas capacidades. Uh-huh. La película retrata, los que hemos tenido oportunidad de ver algunas imágenes, Salvador, que ya la vio completa, pues un drama, es una historia que cuenta la lucha brutal de muchos jóvenes por ganarse un sitio, un espacio, aguantar un poco este sistema de adoctrinamiento y la demanda física, que no me parece poca, ¿no? Es decir, los entrenamientos, todo esto para fortalecerlos. ¿Lo narro bien? Sí, en cierta forma el proceso obviamente pues, tiene características de fortalecer, ¿no? De forjar el carácter, dirían, ¿no? Pero también pues, hay una fina línea entre eso y el abuso o la deshumanización. Y creo que son cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando pues, de jóvenes y de miles de ellos, ¿no? Y es un asunto de relevancia actual, me parece a mí. Vale mucho la pena, yo creo que vale profundizar en eso, Sal, pero ¿por qué es relevante una película de esto? En primer lugar, me parece, porque nunca hemos visto una película que aborde estos temas desde la perspectiva interna de la formación de cuerpos en las Fuerzas Armadas. De ningún tipo, ¿no? Las Fuerzas Armadas en este país, hoy que son tan importantes porque están prácticamente presentes en todos los escenarios del país, pues son así como inescrutables, ¿no? Incuestionables. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo entrenan? ¿Cómo capacitan? ¿Cómo desplazan? ¿Cómo recaban información? ¿Cómo gastan el presupuesto? Es algo a lo que no le rinden cuentas a nadie. Sal. David, para explorar parte de lo que dice Leo, ¿por qué decidiste hacer esta película? Pues principalmente creo que como mexicano, yo y muchos otros, pues estamos preocupados, ¿no? de la situación actual que se vive en términos de violencia y también en términos del poder que está obteniendo el ejército, ¿no?
las nuevas virtudes que está teniendo sobre instituciones que a lo mejor antes pertenecían a civiles, ¿no? Se está creciendo el nivel de poder que tiene el ejército. Pero para mí era importante analizar a fondo, ir un poco a la raíz del asunto, ¿no? ¿Cuál es el fondo y la raíz de esta situación? Es decir, ¿quiénes son estos jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se convierten en lo que ya después vemos en los medios, ¿no? En personas con capacidad de ejercer violencia, pero pues desde un punto de vista humana, en cierta forma, ¿no? Entender a cargo de quién está nuestra seguridad, cómo llegan a ese punto. Y pues prácticamente eso, ¿no? Entender la problemática no a partir de las consecuencias, que podría ser la violencia o el poder, sino de la raíz, que es pues, la necesidad social, ¿no? La falta de oportunidades y el adoctrinamiento, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Esa idea y luego buscaste un guionista, un guión? ¿O leíste algo y dijiste aquí hay una película? ¿O escuchaste una anécdota o una noticia en el periódico? Lo que suele ser algo común. Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo? Pues yo quería entender a fondo la violencia de la cual estaba siendo testigo, ¿no? En México. El guión lo escribí yo. El proceso fue pues, hablar de la violencia que, como digo, siento yo que es una consecuencia de varios factores. Y para hablar realmente a profundidad del tema, pues tenía que irme a la raíz, ¿no? Y entenderlo, pues también yendo a temáticas que hablan de identidad nacional, ¿no? De históricas. Y en ese sentido, el ejército pues, fue un vehículo interesante para tratar el tema de la violencia, al ser una institución que en cierta forma avala, ¿no? la violencia y la fomenta en el tipo de formación que le da a los cadetes y en el tipo de adoctrinamiento. ¿Esa tesis es tuya? Es decir, ¿eso es algo que quisiste plantear? Correcto. ¿El ejército avala o fomenta la violencia? Te estoy citando. ¿Desde la formación misma de los cadetes? Pues es una formación violenta. Hay mucho... es el ejército, no sé, digo, yo nunca he estado en cercanía. Sí. Creo que ya se me pasó la edad, ya no puedo ya ser no cadete. Te reclutan ni de segunda reserva, mi hermano. Ni quitándome el pelo, no. Doy el gatazo. Pero la frase me parece muy contundente, entonces por eso quiero... Es lo que he escuchado, ¿no? Es el ejército, tienen la lógica una misión de defensa de la soberanía. Correcto, y de la lógica... Y usan armas. La lógica que se sigue es que si tienen que enfrentar un mundo violento, hay que forjar personas que estén listos para enfrentar esa violencia con violencia. Eso es algo que me parece interesante, ¿no? Y un tema que creo que se debe platicar y poner sobre la mesa, especialmente entender si esa es realmente la forma de enfrentar la violencia o si se puede hacer una solución un poco más integral, ¿no? De un asunto complejo. La película plantea que para lograr esa meta, es decir, para forjar personas que estén capacitadas o entrenadas para utilizar violencia, hay que arrancarles emociones, hay que arrancarles sentimientos o pisar o nulificar, a lo mejor sería un término más psicológico, neutralizar emociones, sentimientos, debilidades, etcétera. Es decir, como forjar, decía esto al principio, a personas como muy fuertes, muy sólidas, deshumanizadas. Quiero ponerlo esto entre comillas porque me parece delicado y complejo lograr eso, ¿no? Y además me remitiría a procesos de la Segunda Guerra Mundial que no quisiéramos recordar, pero para que estén en la habilidad de hacer eso. ¿Esa es la intención? Me parece que en cierta forma sí. O sea, para combatir la violencia, la línea que se está siguiendo es preparar a la gente para ejercerla también, ¿no? Y como decíamos, pues eso es lo que realmente creo que nos tenemos que cuestionar, si esa es la solución, ¿no? Atender el fuego con fuego o si hay una solución más integral que vaya más a la raíz, ¿no? Que tiene que ver, en mi punto de vista personal, con un tema de falta de oportunidades y de pobreza, ¿no? Sí, yo haría aquí el paréntesis de que habría que hacer la salvedad de que este gobierno en particular y esta administración ha decidido no combatir al crimen organizado y al narcotráfico y esas cosas, y en opinión de muchos expertos el resultado de eso es esta
generalizada explosión de la violencia que hoy abarca muchos territorios del país. Pero volvamos a la película, porque no le veo aquí un matiz político, sino tú cuentas una historia y retratas una realidad. Salvador tocaba esto al principio. Entrevistaste personajes reales de las Fuerzas Armadas, platicaste con cadetes, hablaste con soldados, es decir, la fuente que alimenta el guión ¿proviene de dónde? Sí, por supuesto, mi conocimiento del mundo militar antes de abarcarme en esta aventura pues era poco, ¿no? Y me di a la tarea, obviamente al hablar de un tema que ha sido hermético y del cual no hay mucha información, pues para mí parte de la responsabilidad era abordarlo, pero con una objetividad que solo podía venir de gente que lo ha vivido. Y en el proceso de escritura del guión me entrevisté con decenas de cadetes y excadetes, o sea, gente que había estado en las Fuerzas Armadas y lo había dejado, e incluso con varios que seguían adentro. O sea, en activo y en retiro, exacto, o que habían causado baja. Sí, desertores, como los llaman, ¿no? Desertores, sí, correcto. sí. Es decir, porque no terminaron su proceso. Exacto, eres desertor, exacto. Entonces, me entrevisté, varios testimonios de estas personas pues fueron la inspiración para las escenas de la película. Después, obviamente, se conjunta de una forma que funcione narrativamente, pero sí está basado en hechos reales. A mí, centrándonos en la película por lo pronto, dile al auditorio por qué tiene que ir a ver la película cuando se estrene. Es decir, entiendo que hay un marco que acabas de delinear, de tu preocupación, del origen, del uso que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en 3 sexenios. Antes también tuvieron incursión en los asuntos de seguridad, pero digamos que ya tenemos 3 sexenios empantanados. Pero antes de eso, es domingo en la noche, la gente está en su casa, pues tiene que hacer planes para dentro de 3 semanas cuando se estrene tu película. ¿Por qué diría, apunta al 21 Heroico, para ir a ver Heroico? Pues creo que, como mencionaba Leonardo, es una película que habla de temáticas que nunca se habían mostrado antes, al menos de esta forma. Al ser una institución hermética, no ha habido mucha información al respecto, ¿no? Y creo que la gente tiene mucha curiosidad de cómo funcionan las cosas adentro, cómo es la formación de un cadete. Y es importante que, para mí es importante que el público y la sociedad en general tenga acceso a conocer un poco más. No, otra vez, no es un documental, ¿no? Pero puede dar pie a la curiosidad, a enterarse, a investigar más, a exigir información incluso. Creo que es algo que como mexicanos, teniendo la relevancia que tiene hoy en día el ejército mexicano en nuestro país, creo que es algo que como mexicanos tenemos que apuntar un poco más nuestra atención. Y si esa película aporta a esa discusión, pues para mí es bueno, ¿no? Ahora, es entretenida. Sí, al final, uno de mis objetivos no era hacer nada más una película informativa, aburrida, lenta. Yo como director, pues parte de la tarea es hacer algo que al final sea entretenimiento, ¿no? Que entretenga. Es una película. Es una película. Un documental informativo para fines de una discusión en Naciones Unidas sobre la formación de las Fuerzas Armadas en el mundo. Correcto. Es un thriller. La gente que lo ha visto, ya hemos tenido gira de festivales internacionales. Incluso ya se presentó aquí en el Festival de Guadalajara, que tuvimos la fortuna de ganar el premio a Mejor Película Mexicana. Y la gente que la ha visto, pues la reacción que yo he visto es que es una película que los atrapa, que se mantienen al filo del asiento, ¿no? No es algo, como se dice, aburrido, informativo, es un thriller. Es muy importante lo de los festivales, porque usualmente ustedes, los directores, dicen que antes de ir a cartelera tienen que festivalear, ¿no? O hacer como este recorrido por festivales. Aparte, México, ¿salió fuera ya? Estuvo en el Festival de Sundance y en el Festival de Berlín. Okay. Son festivales importantes, de los más muy importantes. Ambos, sí. Sí. No es una regla ir a festivales, pero bueno, con esta película que pues, creo que encontró un público internacional por la relevancia. Bastante bien, las críticas afuera han sido muy buenas. Y premio en el de Guadalajara. Sí, mejor película. Tocaste la puerta de la Sedena o del Colegio Militar como una fuente o una vía de alimentar
la historia de la película? Sí, informalmente fui al colegio militar varias veces como en los días de visita. Vi que me enteré que se podía ir como visita los jueves, me parece. Entonces fui y pues, observaba y eso obviamente fue una fuente de inspiración. Y ¿En dónde está el colegio militar? en la salida a Cuernavaca, más o menos. Ok. Sí, ¿Después del Caminero? Es lo que ellos conocen como el Nuevo, es un colegio militar de los 80s para acá. Tú y yo conocimos. Bueno, es que el original, el clásico, es el que se llama el de Popotla, ¿no? Que perfecto. Existe esa instalación. No, pero para que todos nos ubiquemos. Entonces ahí fuiste, los Ahí jueves. Fui varios jueves ese fue un acercamiento de investigación más que nada, pero también me acerqué a la Sedena cuando estaba preparando el guión y el proyecto. Sentía que lo tenía que hacer para ir por yo digo, obviamente sabía que era complicado, si no imposible, que me vayan a apoyar de cualquier forma, pero fue como un proceso con el cual yo me sentía en paz, en haberme acercado y haberlo intentado hacer en colaboración, digamos. Sí. Obviamente con la intención de filmar en el colegio militar Sí, real, sí. ¿no? Porque pues es complejo recrear todo Pedir eso. permiso de usar instalaciones. Sí. Pero bueno, evidentemente no fue bien recibido y me dieron una negativa, pero para mí era importante hacerlo, ¿no? Pero tiene apoyos oficiales. Tiene apoyo del Eficine, Ajá, que es digo. un apoyo gubernamental, pero la virtud que ha hecho el Instituto de Cinematografía es que en cierta forma es independiente de... No, en este gobierno nadie es independiente, compañero. En este gobierno, si tiene eso, tiene apoyo oficial. O sea, Sí. y está bien, para eso No, se pero diseñó el me refiero a programa. las decisiones. No, ¿sí? eso se... Sí. Sí, o sea, Evidentemente, si no se hubiera hecho esta película. ok, qué Sí. bueno, qué bueno que fue apoyado y qué bueno que los guiones no tienen que ver con otros criterios todavía, pero fue apoyado oficialmente. Sí. De los actores, de las actrices, ¿son nuevos? Presúmeselos al auditorio. Pues la mayoría de los actores que están en la película, incluido el personaje principal, son jóvenes que estuvieron en algún plantel militar. ¿Ah, sí? Sí. Son ex cadetes, digamos, y hay un par de actores profesionales que también se hace una mezcla, ¿no? de actores y actores no profesionales y cadetes, pero eso también aportó mucho al realismo, ¿no? Su propia experiencia, digo, porque el guión lo escribí un par de años antes, pero una vez que se conjuntó el ensamble actoral con gente, con jóvenes con experiencia militar, pues ellos también aportaban mucho de esto sí es así, esto puede ser así. Cómo se hable, cómo se dice, Exacto. etcétera. Sí. Entonces de los 10 principales cadetes, digamos... Sí, 7 son ex cadetes. O sea, Wow. los actores, 7 de los 10. No sé si habla bien de ellos, que no haya notado yo nada de eso, o mal de los actores que yo no haya notado. Pero no voy a meter en No, Honduras, lo hacen ¿verdad? muy bien. O la otra es que Lo están muy bien descubriste, dirigidos. Descubrió, exacto. ¿Cómo los formaste? ¿Cómo los preparaste para esto? Pues fue una preparación de meses. Cuando trabajas con alguien que no tiene experiencia actoral, no buscas que actúe, sino que buscas que sea él mismo. Por eso lo estás trayendo al proyecto, ¿no? Porque su experiencia y su personalidad te funciona. Entonces el trabajo de ensayos era más bien que se acostumbren a estar frente a una cámara, que sean ellos mismos, que repliquen lo que habían vivido en cierta forma. Y pues obviamente hubo una depuración y me quedé con jóvenes que evidentemente pues, tenían la sensibilidad y el talento para hacer algo así, ¿no? No. Me sorprende, ¿eh? Yo pensé que había 2 o así, pero creo que enriquece enormemente la película, que algunos de los que vemos ahí, le hemos estado poniendo algunas imágenes, sean auténticos ex cadetes, es decir, gente que pasó por el colegio militar y por las Fuerzas Armadas, aunque sea en una etapa cuando se dan de baja o causan baja porque no alcanzan los niveles de preparación o etcétera, ¿se les llama desertores? Correcto, sí. Aunque no sea voluntario, aunque el colegio sea el que te dé de baja, ¿también se les llama así? Me parece que sí, que no, que los que desertan son los que Se van, los que dicen ya no aguanto, ya no puedo, o no era lo que yo pensaba, etcétera, ¿no? Correcto, sí. Interesante, ¿no? Es un mundo desconocido. Hay muchos referentes en el cine americano, por ejemplo, muchos, ¿no? Muchísimo. De campos de entrenamiento, de pilotos de avión, de marines. Ese es un mundo muy explorado por Hollywood, con todos los estereotipos y con todo. exacto, y la frivolidad de Hollywood, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un enorme debate respecto a 2 cosas en las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años. Uno, los gays,
Homosexualidad. Y la homosexualidad, y otro, las mujeres, el rol de las mujeres, el respeto a las mujeres, el que las mujeres puedan ascender en rango y tener los mismos derechos que los varones, etc. Este es un debate en las Fuerzas Armadas Americanas de hace 25 o 30 años. Y ahí van. Hoy, por ejemplo, la homosexualidad se permite en las Fuerzas Armadas gringas cuando muchos años estuvo prohibida. Había aquello de no digas, no preguntes. Exacto. Había una regla de... Sí. Vamos a hacer como que no existe el problema. Exacto. El problema en cuanto Nos a que ellos tapamos. no eran congruentes Exacto. con la dinámica. Nos tapamos los No, ojos. no, la homosexualidad no tiene problemas. ¿Cómo es acá o cómo percibiste en este proceso de investigación? ¿Parte de este debate en el caso mexicano está retratado en la película? Del debate de las mujeres o de la homosexualidad. Pues las mujeres son minoría en el ejército mexicano. En el ejército mexicano. Sí aparecen mujeres en la película, pero tienen un rol secundario. Especialmente yo tomé esa decisión porque respetando un poco la mayoría, ¿no? Y después habrán muchas películas seguramente del ejército. Ojalá un día se haga una película de la experiencia de una mujer. Claro. Exacto. Pero en este caso, siendo la primer película que ponía esto sobre la mesa, para mí era lógico hablar de la mayoría, ¿no? De la mayoría de las personas que pasan por eso, que son jóvenes tradición hombres. predominante. Que Exacto, son, correcto. Okay, de acuerdo. Sí. ¿Y del otro tema, de la homosexualidad? Se toca, digo, al final es un sistema cerrado, ¿no? Donde pues hay solamente hombres por 4 años. Digo, hay mujeres, pero en los dormitorios, en la mayoría de los espacios, pues son solo hombres. Y para mí era importante retratar, aunque no de manera directa, ¿no? Pero el erotismo que puede existir dentro de una práctica de este tipo. Correcto. Sí. ¿Qué fue lo más retador? Pues está haciendo, creo que esta etapa, ¿no? Cuando la película empieza a ver la luz y empieza a generar mucha controversia. Valdría la pena comentar, porque ya ha habido un debate en redes, ¿no es cierto? Donde tiene muchísimos views, ¿no es cierto? Sí, digo, en pocos días la gente, a partir de que sacamos el tráiler y el póster, pues ha habido mucho interés, mucha controversia también. Y eso ha sido... Es decir, es muy importante. Antes de que se vea, ya hay un debate. Interesante, ¿no? Sí, tuvimos 4 millones de views nada más del tráiler en una semana, una cosa así. O sea, la gente tiene curiosidad por el tema, pero eso también está generando, pues obviamente, incomodidad en varias esferas y ha sido complejo, ¿no? Como manejar la exhibición de la película con toda esta controversia. No termino de comprender muy bien lo que acabas de decir. Hay una fecha programada de salida, ya se está haciendo la promoción habitual, ha habido ruido, eso es forzosamente bueno, es decir... Irá más gente a la sala, ¿no? La polémica siempre ayuda. Claro. Imagínate a alguien que diga, hice una película y nadie habló de ella, ni antes de que saliera ni cuando salió. Entonces, pero ¿ha habido algunas otras cosas que sean hoy preocupantes? Pues no realmente hasta ahora. Digo, la controversia obviamente es buena. Si tú me preguntas qué ha sido lo más retador, yo te digo, pues yo soy director de cine, yo no soy publicista, ni político, ni nada, ¿no? Entonces, ser el portavoz de un proyecto que es controversial, personalmente a mí, pues no es mi giro. Lo hago con gusto porque pues es parte de exponer la película ante el público. Sí, pero lo que no entiendo es la controversia. Yo vi la película y no se lo voy a echar a perder a nadie. Prometo, sí, no vas a hacer ningún... Prometo. Sí. Pero no me... Hablando de la tradición de la que somos completamente beneficiarios o afectados, estadounidenses, es decir, el cine estadounidense es nuestra sala de estar desde hace mucho tiempo, nuestra programación de nuestra sala de estar. Habrá gente que diga que lo que se ve es fresa, es decir, que hombre, lo que no hemos visto en las películas de ese tipo de preparación de cuerpos militares, marines o lo que sea, ¿no? Lo que se supone que es la expectativa de que se forjen un carácter, una insensibilidad, una deshumanización incluso, lo que no hemos visto todos estos años. Habrá gente que piense, oye, pasan cosas, pero... Y habrá gente que diga que es muy malo lo que se aprecia, que es tu interpretación de una serie de testimonios, es una visión ficcionada. Correcto. Entonces, yo no veo el motivo de la controversia. Quizá yo estoy simplemente como un espectador más diciendo,
es una película interesante, pase un buen rato, hay un punto de vista que me parece muy legítimo decir qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas, independientemente de este sexenio o de cualquiera, son un actor en la vida institucional de México, entonces, por eso quizá yo no entiendo la controversia. Sí, a lo mejor la controversia está siendo para personas que están dentro de las Fuerzas Armadas en todos los niveles, ¿no? Es la respuesta con la que me he encontrado son cadetes que defienden férreamente la institución. Incluso López Dóriga publicó una carta de un militar anónimo en retiro que dice que las Fuerzas Armadas tienen que forjar gente con huevos para enfrentarse a la violencia. O sea, la respuesta, a lo mejor a ti la película no te genera una incomodidad porque no estás dentro de las Fuerzas Armadas, pero la gente que sí está ahí adentro, pues lo ve como a lo mejor una exposición que no sería lo que ellos quisieran sacar a la luz, ¿no? Es una institución entonces acostumbrada a la opacidad, a la discrecionalidad, y quizá entonces lo que nos estás diciendo es comienza a haber señales de que habrá inconformidad, de que haya una mirada a una parte de lo que son las Fuerzas Armadas, el Colegio Militar, y además es una interpretación, no es un documental con 16 personajes a cámara diciendo su experiencia personal. Claro, Sí. claro. Digo, interesante también mencionar que además de esta respuesta, ¿no? que estoy mencionando en contra de lo que la película muestra, digo, sin verla, porque nomás veo en el tráiler, lo que dices es increíble que haya tanta controversia al respecto. También han salido jóvenes que tuvieron experiencia dentro del Colegio Militar denunciando los abusos que vivieron, ¿no? O sea, está habiendo también un movimiento que Un Me Too de las Fuerzas Armadas. En cierta forma, sí. El propósito es muy interesante porque yo he convivido a lo largo de mi vida con muchos cineastas y cuando un cineasta escribe un guión y hace una película, pues trae en la mente a lo mejor retratar algo de la realidad, a lo mejor crear una historia de ficción que reproduzca, etcétera, etcétera. Aquí tú utilizas varios elementos que me parecen valiosos. Entrevistaste gente, tienes testimonios, querías contar esa historia. Coincidiríamos en que es una mirada crítica a la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas en México. Pues es una mirada, obviamente es mi visión, ¿no? Como escritor y como director, basado en todos estos testimonios. En la investigación que has hecho. Sí, correcto. Okay. Si es crítica o alguien lo quiere ver como una denuncia o demás, pues yo no pondría esas palabras, pero al final pues, yo plasmo mi visión como director basándome en ficcionar los testimonios de los jóvenes, ¿no? Déjenos hacer una pausa, pero dejo planteado el tema para abordarlo al siguiente, porque tú has dicho, esto hay 4 millones de views en redes. Muy bien, del tráiler solamente. Sí. Y esto ha generado debate, por lo menos discusión. Y la película no se ha estrenado. La película le falta 3 semanas para estrenarse más o menos, ¿no? Sí, estará el 20 y tantos 21 de septiembre. En unos 20 días. Bien, muy bien, perfecto. Ahora, el tema aquí de fondo es si esto ha creado reacciones, tú dijiste con extrema elegancia, otras esferas hace un momento. Vamos a las otras esferas. Habrá reacciones públicas del área gubernamental, del área de comunicación social, de RTC calificaba las películas para que fueran exhibidas. Supongo que eso está vigente, ¿no? Aquello que se llamaba antes radio, televisión y cinematografía, que dependía de gobernación. Te los cambiamos por el INAI, ¿cómo ven? Te los catafixiamos. O lo acabamos de revivir esta semana. Por eso. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten ustedes, déjenos, estamos con David Sonana, director, guionista, autor de esta película Heroico, de la que le hemos estado presentando imágenes. Volvemos. Heroico, esta película que retrata el proceso de reclutamiento, formación, capacitación, entrenamiento de cadetes en el Colegio Militar. Reacciones de otras esferas. ¿La Sedena algo? Todavía nada. Oficialmente nada. A mí la carta que publicó López Dóriga de un militar en retiro me habla de que esto ya trascendió nada más cadetes jóvenes, que es la mayoría de la controversia que se ha generado es en esa instancia, pero que un general
en retiro esté hablando, pues quiere decir que también la película ya se vio más arriba y está viendo una respuesta no oficial, digamos. ¿El colegio militar, algo? Nada. No. Todavía. Todavía. Nada. Ok. ¿Hay una agrupación de cadetes o una asociación de cadetes? ¿Existe eso o no existe nada? No. Que sepamos, ¿no? Para entender de dónde pueden venir algunas reacciones. La película la dirigiste, la escribiste tú, la produce. La produce Michelle Franco, Erendira Núñez y yo. Y esto es una empresa que se llama... Teorema. Correcto. ¿Y la distribuye? Cinépolis. Ok. ¿Y Cinépolis ha asignado cuántas pantallas para esto? 350 confirmadas, con miras a crecerlo a 500. Sí, sobre todo después de que 4 millones ya la vieron en redes. Es decir, déjame entender esto con claridad. ¿Esto pasa por el proceso de RTC y le asignan una clasificación? La película ya pasó por el proceso con RTC, nos dieron la clasificación de B15, ¿no? Quiere decir que mayores de 15 años la pueden ver. Ya tenemos ese documento y en ese estamos caso, en orden, estamos en regla. Sí. Y no esperas ninguna modificación en ese sentido. No tendría por qué venir. Creo que va a ser muy interesante la reacción del público. No sé si dar por descontado que hay una reacción de un general en retiro anónimo, o por lo menos sin dar su identidad, posicionándose como algo ya que deba ser sintomático o per se representativo. Creo que hay que esperar más bien a la gente, ¿no? Porque el público. El público tiene una relación muy especial con las Fuerzas Armadas. Muchísimos desastres naturales han sido para la población un verdadero alivio. No, quienes rescatan a las una víctimas, posibilidad de entre la vida y la muerte, claro. un llevar a tu familia a un lugar seco cuando se trata de tormentas tropicales, huracanes y eso, no se digan terremotos. Tienen, por supuesto, sus propios problemas, sus complejidades, las Fuerzas Armadas, y está todo lo que se ha venido discutiendo en torno a su papel en seguridad pública. Pero es interesante ver la formación, porque ahí vuelvo a conectar con la población en general. Ha sido también un ejército que surge del pueblo. Bueno. No ha sido un ejército de élite como en otras naciones o en otros momentos de algunas naciones, sino que también ha sido, como en la película se retrata, la posibilidad de ciertos estratos de decir puedo acceder a una mejor calidad de vida, a una nueva posibilidad de tener una integración en la comunidad, con respetabilidad y también con ingreso y con atenciones de servicio social, de seguridad, de salud, esa parte. Por eso me parece que va a ser interesante la recepción del público. No, en los medios, me atrevo a decirlo, a veces tenemos esto, Fuerzas Armadas, seguridad malo. Estuvo aquí Luis Astorga y tiene un libro que dice, bueno, llega un momento que era lo que tenía a mano el presidente Calderón. Eso no justifica ninguna otra cosa que haya pasado, ni abusos de derechos humanos, ni ineficiencia en el modelo, pero han estado en muchas cosas, además de la seguridad pública, insisto, y entre esas cosas han estado entrelazados con la población, que los ve como una escalera social no solo legítima, sino que les da además respetabilidad. Sí, el tema del apoyo en desastres naturales y demás, yo concuerdo, es muy respetable. Me cuestiono si ese fuera el principal objetivo de las Fuerzas Armadas, ¿cómo sería el entrenamiento, ¿no? Si sería como es ahora o si más bien se centra el entrenamiento en el tema del conflicto armado. Ese es para mí un punto pero obviamente el apoyo que hacen en los desastres naturales es muy valioso e importante para México. No es una crítica al ejército como tal en su complejidad, sino a ciertos temas específicos, ¿no? Como la formación y el desarrollo psicológico de estos cadetes, ¿no? Ahora, ¿a ti te queda claro eso que acabas de decir? ¿Qué? Que se les hace ese tipo de formación psicológica. Pues ese es es ignorancia completa mía. Es conocido, digo, ahora, como digo, ¿no? La película pues cuenta con testimonios de decenas de jóvenes que estaban y estuvieron en las Fuerzas Armadas. Se está destapando, ahora hay videos circulando en internet del tipo de abuso que se comete ahí adentro. O sea, es un hecho que la formación dentro de muchos de los planteles militares va por esta línea.
A ver, pero yo no conozco, y hasta esta aproximación, que insisto, va a ser muy benéfica porque quizá active esta discusión. Abra una puerta de discusión nacional. Claro. No me sorprende nada si me dices que hay acoso, bullying, violencia, no sé qué más. O sea, es decir, yo no voy a hablar de la película porque la película es un producto tuyo ficcionado, pero de los testimonios que tú recogiste, no me sorprendería que me dijeran, no, mira, vino un cadete y me dijo A, B, C, esa serie de conductas. ¿Eso tú crees que es integral a la formación? No te van a decir que eso es... aislados, o casos aislados, o paralelos, o tolerados. No estoy justificando, solamente quiero ver el marco de referencia que tú has diseñado con respecto a lo que recogiste. Obviamente yo buscaba patrones, no buscaba nada más el caso específico de un joven que tal vez tuvo una mala experiencia, ¿no? O un superior que tuvo un comportamiento abusivo. Sí. No, la investigación fue exhaustiva, siempre reconociendo, o sea, intentando, pues casi como proceso científico, buscar patrones, buscar objetividad y no sesgar la información que yo estaba obteniendo. Entonces, la información que yo usé fue la que de varias fuentes no conectadas me eran consistentes, no eran consistentes entre ellas. Basado en esto que dices, tú podrías decir que la historia que tú cuentas se apega a hechos reales. Se apega a hechos. Es una película, ¿no? Como hemos dicho, es ficción, está ficcionado, pero está basado en hechos reales. Y tú dirías que es fidedigna en ese sentido. Sí. Retrata procedimientos auténticos. Retrata procedimientos auténticos. Según te narraron algunos de los cadetes. Y también información a la que tuve acceso, en texto, en video, sí. ¿Te preocupa la reacción de las Fuerzas Armadas o de la Secretaría de la Defensa Nacional? Pues te mentiría si te digo que no. O sea, me gustaría pensar que se vive en un país en donde la libertad creativa, libertad de expresión, y en teoría es lo que vivimos, ¿no? Lo que tendría que suceder, pero es, como hemos dicho, pues una película que podría causar molestia, ¿no? Sí me preocupa que haya alguna reacción oficial ante la película. Pero no hay ingenuidad en esto, David, es decir, durante todo tu proceso, que has dicho tomó más de 2, 3 años, pues ese foquito rojo estaba ahí, ¿no? Por supuesto. Y uno no hace cine con miedo, ¿no? Si yo quisiera irme a la segura o hacer no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Y como tú dices, hubiera escogido hacer la película comercial de Dos Enamorados. Sí, claro. Lo hice sabiendo que iba a ser controversial desde el día que tomé el lápiz y escribí las primeras líneas. Ahí hay un tema que formará parte del debate ahora, me parece. ¿Ese era tu propósito? ¿Provocar controversia? No, para nada. Yo, otra vez, soy un director de cine y plasmo mi visión de una situación que me preocupa, pero no es una película de denuncia, es una película en la cual intento ser objetivo. Después la controversia o la denuncia creo que es algo que se genera entre el público, ¿no? Pero yo nunca me vi con la responsabilidad de ser un portavoz. Yo no soy una ONG, no tengo un objetivo ni una... De activismo social. Exacto. No. Okay. Sí. Es un cineasta. Sí. Antes de pasar la palabra a Salvador, pero no has recibido llamadas todavía, es decir, nadie con un rango o que se presente como tal o alguien que diga que cómo te atreviste a contar estas cosas. Eso no ha pasado. No, digo, hay muchos mensajes que me llegan de gente por redes diciendo, pero... ¿Cómo en qué tono? Es en tono, tú qué sabes, te basaste en desertores cobardes que no aguantaron, cosas así, pero oficialmente una llamada de la institución. No, Digo todavía porque, bueno, sí, eventualmente pudiera suceder. Me pregunto si Cinépolis, que es la cadena distribuidora, ¿Cinépolis participó en la producción o no? No, ok, es de ustedes solamente. Cinépolis solo distribuye y pone las salas. Correcto. Y hasta tu conocimiento ellos tampoco han recibido ninguna llamada todavía. No, hasta mi conocimiento no y espero que no. Espero que la película siga su camino como se tiene establecido. Estaríamos hablando de algo grave, ¿no? Hablar de la censura en el 2023 sería algo en el cual creo que también habría que poner foco, ¿no? Énfasis, exacto. Entonces, pues vamos a ver, la naturaleza de la sociedad en la que creo que vivimos sería que no, pero la realidad es que no tenemos idea de qué reacciones pueda haber. ¿Va a salir también por plataformas o solo Cinépolis luego tiene una plataforma? Queda claro, pero ¿hay otra plataforma agregada? No, por ahora estamos concentrados solamente en el estreno en salas. En salas, básicamente. Salas de cine. Sí. Bueno, hace rato decías que hay una línea fina entre una formación
con disciplina o con rigor, y abuso o patrones que más bien deshumanizan. ¿Te cito bien? Más o menos... Sí, lo que digo es, creo que esta temática ha permanecido más o menos oculta, ¿no? Y se puede hablar de un debate, es un buen tema traer a la mesa cuál es la línea entre forjar hombres con carácter y deshumanizar, ¿no? Hombres y mujeres con carácter o deshumanizar, ¿no? Porque si fuera lo segundo, ¿de qué forma permea esto después en la sociedad, ¿no? ¿De qué forma esta preparación, que a lo mejor no hay un control muy establecido o no hay lineamientos que definan esta línea, qué consecuencias puede tener esto en la sociedad, ¿no? Y ya que anduviste investigando experiencias, ¿hay algún paralelo, alguna experiencia en otra nación que te diga, mira, pasaron de formarlos de esta manera a empezar a entender que la formación también tendría que avanzar en estos campos o reducirse en estas prácticas? Pues hay ejércitos en el cual el abuso, generalmente en la información, digo, no soy un experto en militarización global, pero la información que yo he tenido es que tiene también un poco que ver con países en desarrollo. Los ejércitos que a lo mejor están más desarrollados, no sé, en Israel, en los nórdicos, incluso en Europa, hay menos casos denunciados, al menos, de abuso y de violaciones a derechos humanos. Estados Unidos sí tiene un problema también de tema de, como mencionábamos, de abuso en la formación y de violencia. Es muy general. Más que sentirnos, así que... No es un problema único de México. Sí, pero más que conformarnos con no ser un problema pasa en otras partes. Exacto. Pues. Quería saber si había una experiencia de cómo se ha modernizado algún ejército que pasó de algo que muy convencional, como ya decíamos de las películas hace rato, de varias décadas, a una cultura distinta. Porque, digo, no quiero contradecirte, pero ha sido desastre una serie de naciones europeas que cuando van de cascos azules han hecho unos estragos espantosos, y no hay manera de decir que porque venían de Holanda iban a comportarse mejor que vinieran de otro lado subdesarrollado. De ninguna manera. O sea, ahí sí, ahora sí que ni para dónde voltear. Pero ese no era mi punto. Mi punto es, pues ya que anduviste investigando dijiste, oye, esto se puede formar de una manera distinta y se ha explorado en X o Y, o ni siquiera, apenas hay que abrir la discusión. En Israel, por ejemplo, había más casos de violaciones a derechos humanos y sí han tomado medidas de contener y han incluso pues enjuiciado a oficiales y demás por tema de abuso. Se ha intentado contener, al menos se ha hecho más abiertamente, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo de un país que tiene un ejército que sí es parte integral de la nación, ¿no? Bueno, aquí tú lo decías hace un momento, pero los militares con frecuencia hablan del ejército como pueblo uniformado, es decir, el origen que componen las Fuerzas Armadas, pues es ¿no? El que tú retratas ahí, jóvenes mexicanos de todos los estados de la República, a lo mejor con un énfasis, lo pondré entre comillas porque no tengo un estudio demográfico enfrente, pero con orígenes humildes, ¿no? Populares, pero seguramente no es el único componente. Hay de más y de otros segmentos también. ¿Hay algún espíritu? Porque hoy las Fuerzas Armadas están en el centro de un debate político en el país, no solamente por las concesiones otorgadas por el gobierno, porque ahora construyen, hacen empresas, tienen aerolínea, tienen un montón de cosas. ¿La película aborda algo de esa problemática o en absoluto? No, de esa problemática específica no. No, pero ni era tu intención tampoco. No. El primer punto que estabas mencionando ahorita, el tema de las oportunidades que brinda a los jóvenes, sí es relevante para mí porque es evidente que es la posibilidad de muchos jóvenes en situación de pobreza, de obtener seguro médico para ellos y para sus familias, un trabajo asegurado de por vida si siguen el camino militar. Lo que yo me pregunto es qué tantos de ellos lo hacen por vocación, o por necesidad. O por necesidad. Si tuvieran otras opciones y si tuvieran otras oportunidades, ¿se integrarían o es más bien una consecuencia de que no hay oportunidades? Es uno de estos hipotéticos sociales difíciles de responder, ¿no? Otro elemento importante que me parece relevante destacar es que yo he observado, por mi cercanía y contacto con las Fuerzas Armadas en diferentes momentos, una tradición como familiar, es decir, un hijo de un oficial
busca ser oficial también, y esto pasa como de generación en generación. Lo he visto en el caso de marinos, que son 3 o 4 o 5 generaciones de integrantes de la Armada de México o de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano también. Es decir, hay como una cultura familiar que pasa generacionalmente. ¿Tuviste oportunidad de observar eso en algún? Sí, por supuesto que, prácticamente las personas que entran a la institución militar es por 2 motivos, por necesidad o por vocación. Esta película habla se centra en los que hablan por necesidad, que no dejan de ser decenas de miles, ¿no? Claro. Por supuesto hay gente que entra por vocación, que eso no quiere decir que les vaya mejor, porque de hecho también me encontré entre los testimonios que había gente que lo había hecho por vocación y dijo, para nada, no es el que me equivoqué, ¿no? Aunque la familia haya pasado por ahí, exacto. Entonces, uno entra por alguno de estos 2 motivos, pero los que salen generalmente salen por el mismo. Sería interesante, pero son de esas cosas que el ejército nunca nos dirá, ¿no? Por esta obsesión de secrecía y de que como si todo fuera seguridad nacional. ¿Cuántos de los que entran al primer año se quedan? 50%. ¿No? Pero ¿de dónde viene ese dato? No me acuerdo, cuando estaba haciendo la investigación sí encontré el dato que hay una tasa de deserción en el primer año en el colegio militar del 50%, del 50%. Y se gradúan al final de los 4 años el 30%. De los que entraron, de la primera generación. El problema es que en la Facultad de Derecho de la UNAM debe suceder algo parecido. Perdón. Pues la de química. Sí, la de química, la de Derecho quizá no. Perdón. Pero no sabemos por qué. Claro. Sí, no sabemos por qué. Sí. Y tampoco podemos asumir que es por violencia o por acoso o por abuso. ¿no? Por abuso. Sí. Bastantes han de ser por eso, pero sí, no hay un dato que diga estadístico. Porque la otra pregunta era, ¿qué tal que el colegio militar, tenemos el mejor colegio militar que hemos tenido nunca, David? ¿Qué tal que que tenemos hoy, que tú analizas y luego ficcionalizas? Sí. ¿Qué tal que es el mejor que ha habido siempre? Podría ser, pero eso no significa que no hay para dónde mejorar. Solo digo que no podemos ni saber siquiera si han avanzado tanto en la formación que se espera como en eliminar prácticas que no son necesarias e incluso son perniciosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Claro. Por eso la película puede iniciar un debate muy interesante, porque ni siquiera tenemos los parámetros de eso. Ahora, te van a decir que como eres joven, pues eres de una generación, ¿cómo les dicen? Woke. De cristal, ¿no? ¿Cristal? Sí. ¿Cuál es el término? Sí, así es. Entonces, que tú quieres que se formen hombres y mujeres de carácter o para labores como defensa nacional, que no se pueden formar por Zoom, a tus horas, esperando si estás listo, compañerite, para no sé qué. Te van a decir eso. Todo esto es entre comillas. No estoy haciendo ninguna burla, estoy diciendo que parte de los argumentos pueden ser esos. Yo diría que la película habla por sí sola y yo no... Si a mí me tiraran un argumento personal, ¿no? De mi edad o de que nunca has estado ahí. Yo, al final, pues, está bien que lo hagan, ¿no? Pero el debate está en la película y a mí lo que me interesa es que se genere a través de la película. Y si de 100 personas que ven la película, 50 piensan que sí hay temas que mejorar independientemente de quién la hizo y demás, pues para mí eso es lo que vale, ¿no? Después que me tiren a mí, pues no me es irrelevante, la verdad. Fíjate lo que me parece a mí valioso. Nos estamos acercando al final y les voy a pedir en un momento más sus conclusiones, pero me encanta el tema y me encanta que se aborde un tema de esta naturaleza ahí guardado en 3 cajones bajo 7 cerrojos, ¿no? Esto no se ha hablado, no se ha discutido, y este espíritu de ocultismo de las Fuerzas Armadas, de no rendir cuentas, de no saber cuánto gastan, no sabemos nada y lo aceptamos los mexicanos pensando que pues así es como debe ser. Cuando, pero no es así, ¿no? Se supone que tendrían que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, y a la Cámara de Diputados, y no es una entidad, y ahora me preocupa gravemente que la han convertido todavía en más inalcanzable, ¿no? Hoy hacen obras, construyen puentes, hacen refinerías, hacen aeropuertos, tienen una aerolínea, pues van a tener, una cadena de hoteles muy pronto, ¿no? Y van a tener así. Entonces, yo te felicito por el coraje y el arrojo de mostrar esta parte oculta de México, por buscar hacerlo
con los elementos más auténticos y fidedignos posibles, basado en testimonios. Y repetimos, es una película de ficción, no es un documental, y creo que hay que verla con esos ojos, pero que se abra un debate, ¿no? Y que provoque una discusión pública de, pues, cómo es esto, ¿no? ¿Cómo son las Fuerzas Armadas en México? Y me parece hoy más necesario que nunca, no sé qué digas tú. Yo reiterar que es una película que uno puede ver en los ámbitos específicos de entretenimiento, que uno luego decide qué hago con este tiempo libre y sirve para eso. Ese me parece ya un mérito, es decir, no porque le dedicamos este espacio que luego, como tú bien decías al arranque, no suele ser con creadores, con artistas. Entonces, primer mérito, es una película muy disfrutable como experiencia fílmica. Creo que será interesante el debate que se pueda iniciar. Veremos cuál es. No estoy seguro que algunos puedan conducirlo, ni a favor ni en contra. La sociedad sabe lo que quiere hacer con los productos que luego consume o con las ideas que luego recibe. Estaremos atentos. Y sí, ojalá se vea en ese sentido como una posibilidad, una oportunidad de discutir a un actor central de la vida política y social de México, que es el Ejército, sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, la formación de cadetes y pues la discusión social de los que entran ahí por necesidad, los que entran ahí por vocación, y cómo esos terminan siendo luego actores en otras dinámicas del país. Te lo aprecio mucho tu presencia aquí, David. Bienvenido, éxito. Estaremos en comunicación para ver cómo le va en salas y en cartelera. Y vamos a ver si en efecto esto, más allá de las redes, provoca otro tipo de discusiones y de debate. Pero bienvenido, mucha suerte. Sí. Y mire, si esto que pretendía compartir con usted, esta información, le genera interés y curiosidad, pues vaya a la sala, vea la película y fórmese un juicio con su propio criterio. Salvador Camarena, gracias como siempre. Qué gusto. Un gusto. David Sanana, muchas gracias y mucho éxito. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue. Aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.